Vamos a orar, mis hermanos, y pidámosle al Señor que hable en nuestra vida. Amado Señor, soberano Rey, Padre eterno, nos dirigimos a usted por los méritos de nuestro buen Señor Jesucristo. Lo hacemos con confianza, con reverencia, sabiendo quién es usted y sabiendo quiénes somos nosotros y la distancia que nos separa, pero con confianza porque sabemos que a través de Cristo podemos ir confiados al trono de gracia y sabemos que vamos a escuchar y que vamos a recibir tu asistencia, porque tú lo haces todo para tu gloria y para el bien de esta que es tu iglesia, Señor. Padre, edifica cada uno de nuestros corazones con tu palabra y permite que esta narrativa ministre a nuestros corazones, cambie nuestras mentes y nos ayude, Señor, de alguna manera a entenderte más, a entender qué pasó en la cruz, a entender más tu resurrección y que esas verdades, Señor, nos ayuden a vivir más para tu gloria, Señor. Que esas verdades transformen nuestro corazón, nuestra manera de vivir, de conducirnos y que podamos, Señor, amarte cada día más. Ayúdanos, Señor. Dirígenos en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos parado, como ustedes saben ya, habíamos parado la serie de Éfeso. Si el Señor lo permite, retomamos el próximo domingo. Estaremos ya con este pasaje que muchos de ustedes se han acercado, que están deseosos que comencemos de los roles y las expectativas de las esposas y del esposo. Así que pronto, si usted quiere un matrimonio renovado por la palabra del Señor, venga el próximo domingo que vamos a comenzar a hablar ahí en Éfeso. Pero hoy vamos a estar en Juan 20, nuestro hermano Darwin lo estaba leyendo, Juan 20 del 1 al 10, y vamos a terminar esta miniserie intermedia que entendimos propicia hacer en este periodo donde muchas iglesias, muchas personas se reúnen a celebrar la Pascua y entendemos que sería bueno y propicio predicar desde la palabra y seguir interpretando qué fue lo que pasó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión, desde aquí, desde el Evangelio de Juan, desde la óptica de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Hay una palabra en latín que debería sonar algo así, yo no sé latín, pero se escribe por lo menos surrexis dominus vere, surrexis dominus vere. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa verdaderamente el Señor ha resucitado. Y es una gran verdad bíblica, porque todos nosotros pudiéramos afirmar, si somos verdaderos creyentes, verdaderamente el Señor ha resucitado. En la Iglesia Católica es algo que se hace por muchos años y una persona dice esta frase en español, ha resucitado, y otra persona le responde verdaderamente ha resucitado. Y esto se ha celebrado mucho así en la iglesia occidental, tanto en la iglesia católica como en la iglesia anglicana, pero también en la iglesia oriental, la iglesia bizantínica y en otras iglesias han estado celebrando este evento así, de esa manera. Nosotros no debemos ser prontos para juzgar las cosas que se hacen si entendemos su sentido. Y muchas veces, como muchas cosas que nosotros hacemos en la vida, al principio tienen un sentido lógico. Imagínense qué cosa más hermosa reunirnos como iglesia y estar diciéndonos hoy, el Señor ha resucitado, y que otro hermano hoy nos salude y responda, verdaderamente ha resucitado. No entiendo los tres versos, eso no se lo puedo explicar, esa parte se las dejo. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Cuando las cosas se vuelven una tradición. Muchas veces nosotros hacemos cosas que necesariamente no son malas, pero no sabemos por qué las hacemos. Cuando usted se acerca un poquito a la teología católica, hay personas esta semana que cogieron una intoxicación por pescado. Seguro se echaron la semana entera sin comer carne, y no estoy criticando eso. Pero ¿cuál era la idea original? La idea original era no comer ningún tipo de carne. Todo lo que Dios creó era bueno, vegetales, demás, como se ofrecían los sacrificios, los animales, ya no hay que ofrecerlos. Nuestro Señor ya murió, pero Él resucitó. ¿Y qué han ido haciendo las personas? Han ido comiendo pescado durante la semana y añadiéndolo a la tradición.
para no comer una cosa ni la otra. De hecho, la Escritura no manda en ninguna parte a que nosotros debemos hacer eso. Nosotros hemos añadido mucho a la Escritura y eso sí sería terrible. Pero no debemos ser prontos para juzgar, y a veces el problema no está en lo que hacemos, sino en por qué lo hacemos. ¿Cuál es la motivación, el entendimiento que nos lleva a hacer las cosas que nosotros hacemos? La resurrección tiene mucho que decirnos. Nosotros debemos acercarnos a la resurrección con el entendimiento correcto. Y lo primero es que no hay ningún mandato en la Escritura que nos mande, que nos ordene, que nosotros tenemos que apartar un periodo del año para celebrar la resurrección. De hecho, como iglesia, nosotros entendemos que cada domingo nosotros debemos llegar de la manera correcta del texto, pero debemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo cada domingo. Tristemente hay iglesias que nunca predican el Evangelio en el año entero. A muchas personas les gusta ir por eso, porque es muy divertido, muy nice. Te hablan de cómo ser victorioso, de cómo tener éxito en la vida y tu matrimonio, lo bien que te va a ir, pero el Evangelio no se predica, no estoy jugando, no me estoy burlando. No se predica en todo el año, el Evangelio se predica en estas 3 semanas o 4 semanas. Cuando toca este tema, entonces hay que abrir este texto y hay que predicar el Evangelio. Mis hermanos, no hay nada más terrible que eso. Porque el evento de la resurrección es un evento que debe recordarse cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana la iglesia debe reunirse a celebrar que nuestro Señor murió por nuestros pecados y resucitó. Eso no quita que como iglesia hemos decidido tanto en Navidad como en esta época, vamos a predicar, vamos a ir fielmente a estos textos y vamos a hablarle a los hermanos sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar de recordar cada domingo que tenemos que predicar el Evangelio fiel de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el usar esta forma debería ser más que una tradición vacía. Las tradiciones vacías destruyen a la iglesia y destruyen la espiritualidad bíblica de los creyentes. Las palabras "ha resucitado" nos recuerdan la alegre noticia por la que recordamos cada domingo que Él murió, pero que también resucitó al tercer día. Y pudiéramos empezar y decirnos hoy para despedirnos, Él ha resucitado, y quizás algunos responden el saludo, verdaderamente resucitó. Pero qué triste que eso se diga tanto y se diga tanto que llega un momento que lo decimos como una cosa informal y nos olvidamos de la verdadera sustancia de lo que estamos diciendo. En ese sentido no importa lo que digamos, pero qué bueno cuando nos despidamos ahorita por la tarde, de alguna manera nos podamos comunicar, oye, Él resucitó. Quiere el Señor por su palabra, su Santo Espíritu obrar y que todos los que están aquí presentes hoy salgan convencidos por la palabra que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Si Cristo resucitó, nuestra fe es una fe real y llena de la sustancia de la palabra. Por lo tanto, algo tiene que suceder en nuestra manera de vivir, de pensar, de conducirnos, de comportarnos en este mundo para la gloria del Señor. Algo tiene que cambiar en esta iglesia. Si Cristo resucitó, esta iglesia no puede seguir siendo la misma iglesia. Y más que un eco de palabras, debe ser un eco de corazones al saludarnos y sentir, Él resucitó. Por eso sigo peleando mañana. Por eso sigo soportando mañana. Porque Él resucitó y estoy pronto a verle. Estoy cercano a encontrarme con mi buen Padre. Eso es lo que tiene que pasar en nuestro saludo cristiano hoy y cada domingo. Les quiero hacer 4 preguntas, no quiero que me las respondan. Voy a tratar de recordarlas al final del sermón. Para los que gustan anotar y si no, trate de tenerlo en su mente. La primera pregunta, ¿la muerte de Jesús fue en vano? No responda. ¿La muerte de Jesús fue en vano? La segunda pregunta para ustedes, iglesia. ¿Tiene Jesús poder para vencer la tumba? ¿Tiene Jesús poder para vencer la tumba? La tercera pregunta, ¿resucitó verdaderamente? ¿Resucitó verdaderamente? Y última pregunta, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Te invito ahora a que te concentres en esto que el Señor te quiere decir y que te olvides de todas las distracciones. Olvídate de todo ahora y concéntrate en la palabra del Señor. Hemos puesto por título a este sermón, ríndete. Ríndete, Él ha resucitado verdaderamente. Ríndete, y cuando decimos ríndete, deja de luchar. Porque muchos de ustedes están aquí hoy,
pero quizás o han venido obligados o no han venido obligados, pero todavía están luchando con la verdad de Cristo. ¿Ustedes les parece que sí, en su bondad Él les ha dado muestra de una manera extra cátedra fuera de las escrituras, pero por su buena bondad ustedes han visto cómo obra en su familia, pero ustedes siguen luchando? Y yo te digo hoy de parte del Señor, ríndete, deja de pelear. Él ha resucitado verdaderamente. Más bien arrodíllate y póstrate delante de Él y entrégale su vida y tu corazón. Iglesia, recuerda, Él ha resucitado para que puedas creer. Iglesia, recuerda, Él ha resucitado para que puedas creer. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de nosotros creería. Nuestra fe fuera una fe coja. Imagínense una mesa de 3 patas donde le quitas una pata. ¿Qué le va a pasar a esa mesa? Se va a caer. Quizás una de 4 patas aguanta, pero una de 3 no. Y necesitamos todo ese sufrimiento que Él tuvo en su ministerio. Necesitamos su muerte, pero sin la resurrección la mesa se cae. La mesa no aguanta el peso de lo que tiene que aguantar. La resurrección era central, es medular, es fundamental para el cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay Cristo. Un Cristo que sufrió y que murió es un gran comandante de cualquier ejército. Un Cristo que pasó de todo, villas y castillas, y que murió con latigazos, con la cruz, con la cabeza para abajo. Vamos a ponerle 10 latigazos más. Vamos a ponerle que le sacaron las uñas, le sacaron los ojos. Y si no resucitó, no tenemos Cristo. Tenemos un gran héroe, un hombre valiente que yo quisiera ser como él. Pero no tenemos un hombre que me salvó y al cual yo le debo la vida. Yo le debo la vida al que un día yo voy a resucitar, porque Él resucitó. Vamos a la palabra, mis hermanos. Yo quiero que, primero que todo, esto es una narrativa. ¿Y dónde nos sitúa el narrador? Juan nos va a narrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante. El escenario que Él va a crear para comenzar es importante. Por eso le hemos puesto este punto. Recuerda el día. Recuerda el día. ¿Y cómo empieza el versículo 1? Y es nuestro primer punto. Solo estaremos en el versículo 1, en el primer punto. El primer día de la semana. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo podía haber escogido resucitar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, mismo sábado. El día de reposo. Qué glorioso que el Señor Jesucristo hubiera resucitado el sábado. Pero no lo hizo así. En el plan soberano de Dios, escogieron que el Señor Jesucristo resucitara el primer día de la semana. Literalmente, este término, el primer día de la semana en el griego, significa el primer día después del sábado. Algunos van a ver más adelante, dicen el 8º día, después de los 7 días, después del día de reposo, el primer día después del sábado, el Señor resucitó. Literalmente, nosotros vamos a predicar de Juan, pero literalmente creo que esto vale la pena decirlo. Los cuatro evangelios lo dicen así. El Señor resucitó, ¿qué día? El primer día de la semana. Todos recogen esa información. No hay contradicción. El mismo Señor Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Él profetizó, porque Él es nuestro mayor profeta. Él es el más grande de los profetas. El profeta que en todo nos mostraba la verdad con una claridad tremenda. Nadie como Él. No hay un profeta como nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo dijo, al tercer día voy a resucitar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que en el cómputo, en el cálculo judío, una porción del día vale lo mismo que todo un día. Y por eso se generan tantas confusiones, porque algunos quieren decir, si Él murió el viernes, ¿cómo que resucitó el domingo si al tercer día iba a resucitar? Trataremos de explicarlo. Sé que muchos se saben la explicación, pero recuerden, hay muchas visitas y hay personas que quizás no lo sepan. El Señor Jesucristo muere el viernes por la noche. Vamos a Juan 19:30. Juan 19:30. ¿Qué dice Juan 19:30? Busquen en la palabra, acérquese a alguien que tenga la palabra, enciende el celular. Vamos a tratar de predicar desde la palabra, no de nuestras invenciones.
Juan 19:30, y nuestro hermano Dani nos recordaba algo. Y nuestro hermano Dani nos recordaba a través de la palabra una verdad grande que está en este texto. Y es que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, cuando los soldados quisieron, cuando los judíos quisieron, cuando Él quiso, Él entregó su vida. ¿Qué dice el texto? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él dijo ahí mismo, Él decidió, consumado es. Consumado es. Estoy dando mi vida para llevar a cabo el plan de redención eterno. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos a ese texto, todavía no ha llegado el día de reposo. Todavía el sábado no ha llegado. Si nosotros seguimos mirando el texto, versículo 38 al 42, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Sí lo voy a leer, vamos conmigo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era... No lo voy a leer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Él muere, no ha llegado a las 6 de la tarde todavía del viernes, y está José de Arimatea y Nicodemo están corriendo para ver cómo solucionan que ellos puedan enterrar antes que comience el sábado, que para los judíos empezaba por la tarde ya anocheciendo, cuando iba a caer el sol, cómo ellos se apuran y tienen todo listo. Y para allá va José de Arimatea y se para delante de Pilato y le ruega, imagínense pararse delante de Pilato. Eso es como pararse delante del presidente de Corea del Norte, ¿no? Del presidente de China, de Vladimir Putin, de Raúl Castro, y pararse delante de una gente esa a ver qué pasa. A ver si sales con vida de ahí. Se para delante de Pilato y dice, mira, yo necesito una tumba para el Señor Jesucristo. Y a esto se une Nicodemo, dice nuestro texto más adelante. Y están los dos allí y uno trae, las especies aromáticas según la costumbre judía y lo embalsaman ahí con los lienzos y le ponen el sudario en la cabeza y van para la tumba que ya tenían lista y ahí lo ponen y ahí queda todo cerrado. ¿Antes de qué día? Antes del sábado. Esa porción de que muera, que comience el día sábado, para los judíos era un día. Era un día completo. Segundo día, versículo 20, cuando llegamos, versículo 42, le voy a leer el 42, versículo 19. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya viene ya la Pascua, ya va a empezar todo el sábado y allí lo ponen. Cuando nosotros llegamos al 21, ya pasó todo el sábado. Segundo día. ¿Y cuál viene ahora? Tercer día. El primer día después del sábado. El tercer día resucitó. Para los judíos, el día comenzaba al atardecer, cuando ya anochecía. En la cultura romana, que es a la cual Juan le está escribiendo, para los romanos, en su cultura el día comienza como nosotros, a medianoche. A medianoche ya comenzaba el día. Pero una y otra cosa no se contradice, porque cuando vamos al texto, ¿qué es lo que dice Juan? El primer día de la semana, María Magdalena fue, ¿cuándo? De mañana. Bien tempranito. Ya no choca ni con las 12 de la noche, ni choca con las 6 de la tarde, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Otros evangelistas dicen que ya estaba amaneciendo, posiblemente ya sale oscuro. Los que son del campo y se levantan temprano saben esto, y ya cuando llega al lugar está aclareciendo, pero el texto es bien claro, no tiene contradicción. Fue de mañana. ¿Cuándo en la mañana? Oscurito. Cuando usted se levanta así está casi aclareciendo, pero a medida que pasan los minuticos usted va viendo y de pronto usted ni cuenta se da y ya todo está claro. Pero todo esto aconteció el primer día de la semana. Cuando María llega al sepulcro, ¿qué es lo que se encuentra? Ella se encuentra que la piedra que estaba allí para proteger el cadáver, la piedra está movida, la piedra no está en su lugar, no está en el lugar donde la dejaron. Mis hermanos, cuando nosotros seguimos toda la narración, nosotros vemos que la piedra está movida porque Jesús resucitó. La piedra no está en su lugar porque ya Cristo resucitó. Este evento marcó un antes y un después en el día que los creyentes comenzarían a reunirse. Vamos un momentico al versículo 19 del capítulo 20. ¿Y qué pasa en el versículo 19?
cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día? El primero de la semana. Y ahí empieza el Señor Jesucristo, al menos en 2 ocasiones, a aparecérsela a los discípulos el primer día de la semana. Estoy omitiendo mucho contenido. Si nosotros vamos a Hechos 20, versículo 7, Pablo está en Troas, después que termina su tercer viaje misionero y ya va de regreso, y ahí en Troas dice el texto que parte el pan con los discípulos. ¿Qué día? El primer día de la semana, recordando la pasión, la muerte, la resurrección, la cena del Señor Jesucristo. ¿Qué día? El primer día de la semana. Ya están los discípulos reunidos ese día. Pero cuando Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 16:2 le dice: cada primer día de la semana, conforme cada cual haya prosperado, aparte algo para el Señor. ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Se iban para el trabajo, dejaban el dinero y se iban para el trabajo? No, porque estaban reunidos la iglesia ya desde ese entonces, el primer día de la semana. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 1, versículo 10, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La Nueva Versión Internacional dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Hay un predicador que escucho cada cierto tiempo, se llama Josías Grauman, y Josías Grauman dice: Juan le llama así porque es el día que el Señor resucitó y era el día donde se congregaban los creyentes. Cuando nosotros hacemos un estudio de los historiadores de la época, nosotros vemos cómo gradualmente esa reunión del sábado de los creyentes del Nuevo Testamento pasa al domingo y se van reuniendo el domingo. Los cristianos primitivos le daban preeminencia y una obligación exclusiva al día del Señor. El primer día de la semana, el octavo día, le decían. En su comunicación con los paganos le llamaban 10 solis, por eso coge el nombre de domingo. Ignacio de Antioquía, cercano a los apóstoles, martirizado en Roma 15 años después de la muerte de Juan, escribió: así pues, los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestras vidas han brotado por medio de Él y por medio de su muerte. Llama al día del Señor la reina y el principal de todos los días de la semana. Y así seguimos leyendo estos documentos antiguos y vemos a Bernabé en la epístola de Bernabé, autor de la epístola de Bernabé, después de la muerte de Juan, dice: festejamos con alegría el octavo día en que además Jesús se levantó de los muertos. Ya para el año 100, ¿cuándo se están reuniendo? El domingo, de manera oficial, como el primer día de la semana. Ya no hay ningún creyente reuniéndose los sábados. Y ahí podemos mencionar a Justino Martí, Tertuliano, Atanasio. Y haciendo un resumen de lo que todos ellos dicen, pudiéramos decir que afirmaban: Jesús resucitó, los creyentes celebran, se reúnen a leer los apóstoles, ya tienen los escritos de los apóstoles como verídicos, como parte de las escrituras, y los profetas, haciendo alusión al Antiguo Testamento. Y es el principal y el primero de los días. Y si seguimos en la historia, llegamos a los reformadores: Calvino, Ulrico Zwinglio, Martín Lutero, y podemos mencionar muchos más. Y todos entendían que el domingo era el día donde la iglesia se reunía de manera gozosa a celebrar la victoria sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No era el sábado el día de la reunión, era ahora el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, y eso vale cualquier tipo de cambio en cualquier tipo de tradición. Ese es el día más importante ahora para el creyente, el primer día de la semana. Cristo resucitó un domingo, el primer día de la semana. María Magdalena junto con otras mujeres, ¿qué es lo que hacen? Van a la tumba. Pero Juan hace un énfasis, a diferencia de los otros evangelistas, ¿en quién? En María Magdalena. Cuando nosotros leemos aquí, nosotros, a diferencia de otro evangelio, leemos y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Y uno dice: pero no eran más mujeres, ¿qué contradicción es esta? Cuando lleguemos al versículo 2 lo vamos a explicar. Pero lo que Juan quiere destacar es que María Magdalena fue. María Magdalena estaba interesada. ¿Por qué? Porque esta mujer había tenido 7 demonios.
Esta mujer no tenía esperanza, su vida estaba hecha talco, su vida estaba hecha polvo. No sé si usted entiende esa frase. Su vida estaba desbaratada. Ella no tenía vida, ella se estaba volviendo loca. 7 demonios atormentando a esa mujer. Y el Señor Jesucristo en su buena bondad, y es lo mismo con la vida de nosotros, se aparece en su vida y la libera de sus tormentos. Ella no tenía ya más vida. Si usted tiene medio demonio o no demonio, pero tiene 2, 3 problemas de los hijos, de las esposas, de las cosas, y está así que se le quieren caer los pelos, que le están saliendo canas, que no tuvo tiempo quizás ni afeitarse los pies, que cualquier cosa, coincidencia es cualquier casualidad. No se preocupen por eso. Yo no le he visto los pies a ninguna mujer aquí en la iglesia. Y nos estamos volviendo locos. Imagínense con 7 demonios que esa mujer tenía adentro. Pero el Señor la liberó de sus tormentos. ¿Qué hizo esa mujer a partir de ese momento? Y por eso Juan hace el énfasis en María Magdalena. Se vuelve una discípula del Señor Jesucristo a tiempo completo. Nadie le pagaba un salario. Era cada vez que podía, como se podía, pero ella estaba ahí. Cuando viene el evento del juicio y están haciéndole el juicio al Señor Jesucristo, ella está ahí cerquita. Cuando viene el evento de la cruz, ella está cerca del pie de la cruz. Y esto se dice fácil, pero esto no es fácil. Esto no es fácil. Ahora lo dejan en la tumba. Todo el mundo se va. Todo el mundo, los apóstoles, no sé si estaban orando, no lo puedo jugar. Pero nadie está interesado en ir tan temprano ahí. Y Juan destaca que esta mujer está ahí bien temprano. ¿Por qué? Porque ella quería, aún después de la muerte, aún sin creer todavía que él había resucitado, ella quería seguir sirviendo a su buen Señor. Ella estaba tan agradecida por lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida, que su manera de expresar gratitud era: yo no puedo dormir. Yo tengo que estar ahí con mi Señor. Ya yo no puedo estar tranquila. Yo tengo que ir allí y ver de qué manera puedo ser útil. Aún le he muerto en una tumba. Pero ese era su interés. Ese era su deseo. Mi pregunta para ti: usted que ya sabe, que tiene la información verídica, los 4 evangelios, este libro precioso que es la Escritura, que es la palabra de Dios, que no tiene error, que no lleva al error, que no hay ningún libro de ninguna religión que se le pare ni de cerca. Cuando usted estudia cómo se analizan los libros, cómo un libro puede ser verídico, mi hermano, este es el bestseller, se dice, creo, que debe estar encima de todas las librerías para las personas que hacen crítica textual. No hay un libro como este, la palabra del Señor, verídica, real. Y ahora nosotros tenemos toda esa información. Ahora nosotros sí sabemos que resucitó. Nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. En ese momento ella no. Ella todavía no. Y miren cómo quería servir a su Señor. Pero usted sí. Usted sí. Mi pregunta para ti: ¿sientes en ese sentido la gratitud hacia tu buen Señor? Tú que tienes más información que ella, tú que ya tuviste un encuentro real con el Cristo resucitado. Ella no lo ha tenido hasta que lleguen después al versículo 11 en adelante. Ella no ha tenido ese encuentro que ya tú tuviste. Y aún así quería dedicar su vida al Señor. Pero tú sí lo tuviste. Tú sí lo has tenido. La pregunta: ¿tienes ese sentido de gratitud hacia tu Señor? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Vale Cristo que tú lo dejes todo por Él? ¿Vale Cristo que tú des tu vida por Él? ¿Vale Cristo que tú le sigas de cerca? Te pregunto, ¿lo vale? No me responda, no me responda. Yo te acepto también. Analiza en tu interior si lo vale. Y si dile amén con tu vida transformada y viviendo y rogándole al Señor: ayúdame. Señor, yo en mi casa te serviremos, como decía Josué. Que tu amén sea una expresión de vida, no una expresión de palabras. Que tu amén sea salir por ahí mañana. ¿Qué mañana? No nos vamos a quedar aquí esta mañana, ustedes me matarían. Que tu amén sea salir ahorita por ahí. Amor, vamos a luchar con el pecado. Vamos a volver a gritarnos y a pelear, pero nos vamos a pedir perdón. Este barco va para adelante. Amor, los niños se van a volver a portar mal, pero vamos a orar, vamos a seguir trabajando con ellos. Amor, va a volver a faltar el dinero, pero no vamos a levantar el puño contra el Señor. Vamos a confiar. Amor, va a llegar la enfermedad, pero vamos a seguir porque el Señor resucitó. Amor, vamos a la iglesia y vamos a apoyar y vamos a servir en lo que tengamos que apoyar y servir siempre y cuando podamos a la iglesia local. Ese es el amén que el Señor quiere de ustedes hoy. Mi hermano,
María no tenía la información que tenemos. Yo les puedo dar fe de que yo he tenido un encuentro con el Señor y estoy seguro que muchos de ustedes lo pueden hacer. Yo les puedo dar fe de que mi vida ha cambiado a la persona que yo era. Y todavía soy un vil pecador, pero nada comparado con lo que era. Y yo quisiera de cerca tener la devoción de esta mujer. Mi hermano, ese debe ser una oración en nosotros. Nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor vale como mínimo. Y mira esto, que como hemos tenido que reducir el cristianismo para que la gente no se ponga brava con nosotros y no se moleste. Como mínimo el Señor vale nuestros domingos, mis hermanos. Como mínimo nuestro Señor vale nuestros domingos. No voy a leer más textos porque no quiero robarle mucho tiempo, pero anote Hebreos 10, versículos 24 y 25. El autor de Hebreos empieza a hacer un llamado a pulirnos los unos con los otros en el versículo 24 y en el 25 le dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino antes bien. ¿Y qué es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos cuando habla de congregarse? No está hablando de la casa culto, no está hablando del grupo de vida, está hablando del día del Señor cuando la iglesia se reunía. Ese día del Señor no es un día a la ligera para nosotros dejarlo. Si estás enfermo, recuerde, fortalécete en la gracia. Claro, estás enfermo. Mira el hermano Ever, su esposa con los niños en terapia sin dormir. Le vamos a decir que estén aquí. No somos locos. Que descansen en la gracia del Señor. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Y yo quiero que lo vean en un sentido positivo. Como María. Wow, llegó el domingo. Voy a verme con mis hermanos, los voy a saludar, voy a alabar a mi buen Señor, voy a escuchar la palabra, porque sé que estoy mal. Y posiblemente cuando estás mal tú no quieres ni escuchar la palabra y ahí es cuando te das cuenta que más necesitas escuchar la palabra. Más necesitas exponerte a la palabra del Señor para que tus pensamientos sean renovados por medio de la renovación de tu entendimiento en la palabra. Necesitamos estar en la palabra, como decimos Juan Bullan, que nos pique y saca biblina de nuestras venas, que saca Biblia de nosotros. No nos podemos sentir que ya, sí, en mi vida pasada yo leí, en mi vida pasada yo estudié, en mi vida pasada. Yo me acuerdo de mi papá, bueno, José, ya lo pasado está. No se queden con esa cita, pero me acuerdo que mi papá escuchaba mucho esas canciones. Ya eso pasó, no vivamos más el pasado. Me molesta, ya quiero entrar en el segundo punto, termino con esta idea, me molesta mucho, me molestaba, voy a decir ahora porque si no me van a votar y yo quiero seguir siendo su pastor. Me molestaba en la iglesia donde crecí, que es una iglesia a la cual amo, la primera iglesia bautista de San Cristóbal. Pero me molestaba cómo habían unos abuelitos que habían dado tanto para el Señor. Pero ellos todavía tenían tanta vitalidad, ellos todavía podían cantar. Cuando le daban una oportunidad de predicar, esos hombres predicaban con una pasión y con un entendimiento de la palabra. Y me molestaba tanto cuando se sentaban en el banco y lo único que hacían era venir el domingo a sentarse en el banco. Y yo decía, ¿pero por qué? No, que sirvan los jóvenes ahora. Pero ¿dónde está la fecha de vencimiento de tu servicio? ¿Quién te dio la baja del servicio del Señor? ¿Quién te dio el no apto? Yo sé, no sé, aquí está don Manuel que quizá diera la vida por tener la vitalidad que tienen ustedes para estar aquí cantando el domingo, doña Leslie que le encanta cantar y alabar al Señor y no puede porque tiene una situación extraordinaria. Pero nosotros que podemos, ¿quién nos retiró de la fila del Señor? ¿Por qué no estamos sirviendo a nuestro buen Señor con la devoción de María? ¿Y por qué el primer día de la semana no es ese día glorioso que la palabra y la historia nos enseñan que es? Voy a pasar al segundo punto y es recuerda la tumba vacía. Versículos del 2 al 7. Y recordamos, María vio la piedra quitada. ¿Qué hace María? Versículo 2. Entonces María corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Posiblemente Pedro y Juan están a casa de familiares, como nosotros que tenemos familiares en muchas partes, tienen familiares, ellos no son de ahí, pero tienen familiares que viven en Jerusalén, y va primero a casa de uno, a casa de Pedro. Pedro, la piedra se movió y va a casa de Juan, que quizás estaba cerquita ahí, la piedra se movió, ¿qué hacemos? Y Juan es enfático, Juan es muy sabio en sus palabras. Y miren lo que viene aquí. ¿Por qué sabemos que María no estaba sola? ¿Por qué lo sabemos? Miren lo que dice el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Y qué viene después? Y no sabemos. ¿En qué está sabemos ahí? En plural. Juan destaca a María, pero María no está sola. María está con más mujeres.
con las otras mujeres. Los evangelios no se contradicen. No hay contradicción en la palabra del Señor. Solo hay propósitos diferentes en la narrativa. Por eso no le hacemos un favor al evangelio de Juan cuando nosotros queremos poner los 4 evangelios juntos y en este sermón predicar los 4 evangelios. No, nosotros tenemos que centrarnos en cuál es el mensaje del Señor a través de Juan para esa audiencia a la que Juan le escribió y cómo eso nos sirve de beneficio a nosotros. Él destaca a María Magdalena. Él destaca ahí el día del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora estas mujeres avisan a Pedro y a Juan y salió Pedro y miren la humildad de Juan. En vez de decir, y salió Pedro y el apóstol Juan que escribe esta carta, si nosotros hubiéramos tenido oportunidad, y yo que estudié teología en el seminario tal y más cual y tengo 3 doctorados, 2 maestrías. Pero él dice, y el otro discípulo fue al sepulcro. Corrían los 2 juntos. Pero ¿quién dice él de nuevo? El otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Algunos dicen que era porque Juan tenía primera, segunda y tercera y Pedro solo tiene primera y segunda. Yo sé que ustedes no se saben ese chiste. Pero los que han leído más la Biblia, cuando usted llega a las epístolas, Juan tiene primera, segunda y tercera y como Pedro nada más tenía 2. No, la verdad es que posiblemente Juan era más joven que Pedro. En esta etapa creen algunos comentaristas y al ser más joven llega primero corriendo. Si no, póngase a correr alante una persona de mucha edad y verá que es algo natural. O si no, póngase a correr con sus hijos. Pero hay cosas interesantes aquí, hay cosas interesantes. La primera es la humildad de Juan, ya se los había dicho, versículo 2, versículo 3, versículo 4, cómo Juan se refiere a él mismo, el otro discípulo. Para él no es importante destacarse. Y lo segundo, al llegar al versículo 5, es su personalidad meditativa. Él tenía una personalidad diferente, no estoy diciendo mejor, solo diferente. Y en un cuerpo necesitamos todo tipo de personalidades, lo vamos a entender pronto. Y dice, llegó primero al sepulcro y dice que se bajó a mirar, posiblemente tuvo que hacer así, dar una vuelta así, agacharse un poquito y mirar. Y cuando miró, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No se atrevió a dar un paso. Posiblemente se quedó ahí en la puerta pensando y meditando, ¿y qué es esto que está pasando? ¿Y qué es esto que estoy viendo? ¿Y qué sucedió aquí? Pero miren quién viene ahora. Pedro por su casa, no sé si han oído esa frase. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro, otro temperamento, otra personalidad, gloria a Dios porque los 2 son diferentes y así los necesitamos en un equipo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró, no se paró a mirarle, vaya, dime, ¿qué hay que hacer? Vamos, que aquí estoy yo. Y entró Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, pero al final vio lo mismo. ¿Y qué vio? Los lienzos están puestos allí en un lugar, los lienzos están en una esquina. Mi hermano, los 2 nos están narrando que los lienzos están allí. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y quiero llevar solo la parte 1 de arriba y el sudario. Voy a leerlo completo, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces ahora tenemos posiblemente donde estaba Jesús envuelto, tenemos los lienzos para un lugar, tenemos el sudario para el otro lugar. Con los lienzos, como decíamos ahorita, se envolvía el cuerpo con todos aquellos bálsamos, como no sé si han visto las momias, algo así parecido, y el sudario entonces se ponía en la parte de la cabeza. Ahora, si Jesús hubiera estado desmayado en el piso, porque hay algunas personas que tienen la teoría del desmayo, Cristo estaba desmayado y no lo vieron, esto hubiera sido nada probable porque vieron los lienzos, vieron el sudario, ¿cómo no van a ver todo el cuerpo de Jesús desmayado en el piso? Porque supuestamente Jesús se quita todo y está desmayado ahí. Eso es una mentira para las personas desvirtuar la resurrección de Cristo. En el 20:19, miren lo que pasa en el versículo 20:19, vamos conmigo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cómo estaban las puertas? Leen su Biblia. Estando las puertas cerradas, gracias, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Si las puertas estaban cerradas para que no entrara nadie, pregunta fácil, ¿por dónde entró Jesús? Atravesó todo y se paró ahí. Él es el Señor Jesucristo, ya con su cuerpo glorificado.
No hay nadie que lo detenga. Ya la humanidad no es un problema. Y se aparece el Señor Jesucristo ahí. Pregunta, ¿el Señor Jesucristo no había podido salir de la tumba sin mover la piedra? Pero la piedra no está movida para que el Señor Jesucristo saliera. La piedra está movida para que los discípulos entraran y pudieran ver que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Si unos ladrones se lo hubieran robado, ustedes se imaginan qué ladrones más decentes, ni aunque sean de Colombia. Yo no sé qué tipo de ladrones. Y cojan al pobre Jesucito y le quitan las telitas y las ponen allí, les quitan el sudario y lo ponen allá y vamos a llevárnoslo solito y vamos. No, eso valía dinero. El ladrón se lo hubiera llevado con lienzo, con sudario y todo. A los que dicen que se lo robó un ladrón. Porque eso vale dinero. Esas telas le costaron dinero a José de Arimatea y a Nicodemo lo que puso. A los dos le costó dinero. Eso se hubiera podido vender. Tampoco se lo robaron, mis hermanos. Eso es mentira. Mis hermanos, la tumba vacía debe recordarnos una sola cosa. Jesús resucitó. Él no está ahí. Amén. Ahora sí dígame, Jesús resucitó. Amén. Y el que había muerto y había sido traspasado por el costado y estaba embalsamado y envuelto con una piedra afuera, cubierto para que no se lo robara, no está ahí. A los judíos no le convenía robárselo. Para los romanos hubiera sido un problema que se lo robaran. Y vergonzosamente digo esto, los discípulos no creían que él iba a resucitar. Hasta este punto el texto nos demuestra que los discípulos están desesperanzados igual. Se murió y están confundidos. ¿Y por qué se murió? O sea que los discípulos tampoco se lo robaron. Ellos no están esperando ni que él resucite. La tumba vacía solo puede indicar una cosa: él resucitó. La pregunta es, si él resucitó, ¿qué vamos a hacer? Si él verdaderamente resucitó, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y voy a pasar a nuestro tercer y último punto. Hemos dicho, recuerda ya, él resucitó para que puedas creer. Él resucitó para que puedas creer. Primer punto dijimos, recuerda el día. Segundo punto, recuerda la tumba vacía. Versículo del 2 al 7. Y último punto, recuerda que era necesario para tu fe. Recuerda que era necesario para tu fe. Versículos del 8 al 10. Hermanos y visitas que nos acompañan, en Cristo solo hay dos opciones. Escuche bien esto, por favor. En Cristo solo hay dos opciones, no hay punto medio. O tú crees en Cristo o tú no crees en Cristo. Cristo no es como esas religiones que tú sí puedes, pero no puedes, que puedes creer un poquito, pero no puedes. O crees que Cristo murió y resucitó, o no crees que Cristo murió y resucitó por tus pecados. No hay una segunda opción. O crees o no crees. Y si no crees, necesitas creer. Y te pido de parte del Señor que te arrepientas y creas. Puede que tú tengas una fe débil, una fe temblorosa, una fe que casi se arrastra, que va tropezando, pero tienes que creer. En un punto tú miras tu vida y tú dices, yo he creído. Yo sé en quién he creído. Yo no creo ni en mí mismo, ni en la fe que tengo en Él, pero creo en lo que Él hizo por mí. Tengo dudas, un poquito de dudas hasta del cielo, cómo será, cómo será todo, pero creo que Cristo murió por mis pecados y puedo ver mi vida cómo el Señor ha ido trabajando en mi vida. Y tengo esas evidencias y me siento mal cuando peco. Y veo que he abrazado cosas nuevas en mi vida. Mis hermanos, usted es un verdadero creyente. No estoy hablando de un creyente carnal, estoy hablando de un creyente con una fe débil, con una fe que constantemente se encuentra con lucha, pero sigue creyendo. ¿Por qué sigue creyendo? Porque tiene el Espíritu Santo. Si no se hubiera apartado y no hubiera regresado más. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces tú tienes esta lucha que tu fe es débil, pero sigues creyendo. Pero no hay una tercera opción. Quiero regresar al punto, dejando ya eso aparte. O cree o no cree. Ya sea que creas con fe débil o no. La tumba está vacía. ¿Qué sucedió después? Y hay Juan, aquí está el centro, el meollo, el centro de, pudiéramos decir, de este quiasmo. Aquí está la sustancia de lo que más nos interesa. ¿Y cuál es esa sustancia? Entonces entró también, sigue la humildad, el otro discípulo. Ahora él coge y él entra. Pasa por la entrada, se para al lado de Pedro y él está ahí parado al lado de Pedro.
¿Y qué más pasó? Y había venido primero, que había venido primero al sepulcro y vio. Y ahora él ve más de cerca todo lo que está ahí y él ve de cerca que el Señor Jesucristo no está ahí. Y no solo vio, ¿qué más dice el texto? Creyó. La palabra vio es diferente a nosotros aquí, en este contexto. La palabra vio tiene que ver con conoció, entendió. Entonces ahora él entra, él se para y él ve y él lleva rato meditando desde afuera y es como, dicen creo que es en Dominicana, le está cayendo en 20, no sé si es en Dominicana donde lo dicen. Y es como que él está entendiendo, él está conociendo lo que verdaderamente está pasando aquí. Y entender lo que está pasando aquí lo lleva a confiar en Cristo ahora. ¿Como quién? Como aquel que murió y resucitó por sus pecados. Él está depositando toda su fe en Cristo. Pero ¿cuál es un error que se comete aquí? Es este. Juan no creyó porque vio, más bien él creyó sin ver. Pero se me acaba de decir que vio y creyó. Te repito de nuevo. Juan no creyó porque vio, más bien él creyó sin ver. ¿A qué me refiero? Vamos a una historia conocida un poquito más adelante, el contexto. Vamos a la historia de Tomás. ¿Qué pasa en Tomás? Versículo 29. Desde el 24, usted ve cómo Jesucristo se reúne con ellos. Ahí está Tomás. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Verso 29, mira las palabras de Jesús. Le dice a Tomás. Primero en el 27 le dice, mira, pon aquí tu mano y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué está haciendo Tomás? Está viendo literalmente delante de él a quién, al Señor Jesucristo. Y aún así quiere tocarlo. Déjame meter el dedo, déjame tocar, porque así de incrédulos somos. Tomás somos tú y yo. El Señor se nos revela tantas veces, pero nosotros seguimos incrédulos en la primera crisis, en el primer problema que vemos. Se nos olvida la soberanía de Dios, se nos olvida cómo Dios nos ayudó, se nos olvida cómo Dios nos está cuidando, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Todo se nos olvida. Pero en el caso de Juan no es así. Mira cómo Jesús se refiere a Juan. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurado, ¿quién? Los que no vieron y creyeron. Pero Juan vio, no vio. No, Juan no vio a Cristo. Él creyó. ¿Y en qué fue lo que él creyó? ¿En qué él creyó sin ver? En la palabra del Señor. En las promesas del Señor. Vamos a llegar ahí pronto. Juan entendió que lo que Cristo prometió, anunció, aseguró tantas veces que sucedería, era lo que estaba ocurriendo. Juan no necesitaba ver a Jesús delante de él para creer. Verso 19. Verso 9, la palabra es suficiente. ¿Qué dice el versículo 9? Porque aún no había entendido ¿qué cosa? La Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. El Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora Juan tiene ese texto en su mente, tiene las Escrituras en su mente y todo eso está cobrando sentido y él cree que Jesús es el Cristo. Ya Jesús no era solo el gran comandante que traería la victoria. Y ahora sí Jesús era el que verdaderamente había triunfado ¿sobre quién? Sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahora Juan está creyendo en Cristo para salvación. Los otros discípulos, mis hermanos, tristemente, aún no creían. Aún no creían. Pero la resurrección era la evidencia suficiente para que Juan creyera. Pero la historia no queda así. Nosotros podemos adelantarnos al futuro y podemos ver cómo los otros discípulos también creyeron. Y cuando creyeron también dieron su vida por Cristo. Hechos capítulo 2, no lo voy a leer, versículos del 25 al 32. Pedro cita este mismo Salmo 16 y cita el mismo texto y da la misma explicación. Que ese que hablaba el salmista, que no vería corrupción, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a Pablo en Hechos 13, versículos 35 al 37, y dice lo mismo, y menciona el mismo salmo, y le da el mismo sentido. Cristo era aquel que no vería corrupción. Cristo era aquel que iba a resucitar. O sea, los tres, ¿dónde tienen su confianza? En las Escrituras, que era todo lo que había revelado en el Antiguo Testamento hasta el momento. Y solo por la Escritura creyeron que Cristo era el Señor. ¿Qué tenemos hoy nosotros para creer en Cristo? Las Escrituras.
Cristo no se te va a aparecer para que metas la mano en el costado, para que metas el dedo. Solo tenemos la palabra del Señor. Pero el Señor nos manda que por su palabra nosotros debemos creer. ¿Qué dice este versículo 19? Porque aún no había entendido la Escritura, que era, ¿qué cosa? Necesario que Él resucitase de los muertos. La palabra ahí significa conveniente. Era, tenía, debía pasar. Lo necesitábamos que Él resucitara de los muertos. Ahora sí les voy a invitar a que vayan conmigo primero a los Corintios 15, versículos del 12 al 22. Este texto sí tenemos que leerlo. Primero a los Corintios 15, del 12 al 22. Primero a los Corintios 15, del 12 al 22. Si usted quiere saber de qué consiste el Evangelio, léase primero a los Corintios 15 completo. Usted dice, mira, todavía yo no entiendo qué cosa es el Evangelio, léaselo completo. Pero para lo que estamos tratando aquí, en este momento, yo creo que este texto nos va a ayudar porque era necesario. Porque Cristo tenía que resucitar, que era lo que decíamos al principio, porque la mesa está incompleta sin la resurrección. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primero a los Corintios 15, 2 al 22. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tenemos un problema, hermano. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Él no resucitó, no hay perdón de pecado. Lo vamos a explicar pronto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que murieron creyendo en Cristo como Salvador. Si Cristo no resucitó, están muertos para siempre. Se van a podrir ahí y su cuerpo se va a podrir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Él no lo deja ahí. Si se va la corriente en Cuba ahí, nos buscamos un problema. Porque ¿cómo explicamos lo que viene después? Pero gracias a Dios tenemos bastante electricidad ahora. Qué bendecidos somos, caballero. Y cómo nos quejamos. No es fácil. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo, está tratando de explicarle a los corintios, es que si Cristo no resucitó, nos vayamos para la casa ahora mismo a tomar ron, a emborracharnos, a qué sé yo, a robar, a lo que usted quiera hacer. Pero tenemos un problema. Cristo resucitó. Y Él vio a Cristo. Él fue otro que también tuvo un encuentro especial con el Señor Jesucristo. Y Él puede garantizarnos que Cristo resucitó. Pero más que todo nuestra confianza debe estar en la palabra del Señor. Tenemos que creer que el Señor resucitó. Cristo pasó por la cruz, murió, pero no se quedó ahí. Al tercer día, el primer día de la semana, resucitó. Teológicamente, en un sentido negativo, Jesucristo carga con todos los pecados de los creyentes, pasados, presentes y futuros. Todo aquel que ponga su confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, Cristo lleva los pecados. Cristo los sustituye. Cristo coge tus pecados, se los pone encima y Cristo te regala su justicia. Eso es en un sentido negativo. Pero en un sentido positivo, Cristo te presenta delante del Padre. Pudiéramos decir, Cristo te pone detrás de Él, delante del Padre. Y de esa manera, el Padre te ve a ti como sin pecado. Cuando Dios te ve, tú sigues siendo un pecador, pero ahora por los méritos de Cristo, el Padre te ve a ti sin pecado. Mis hermanos, atienda esto un momento. Sin la resurrección, esto es imposible. Sin la resurrección, esto es imposible. ¿Por qué? Porque la resurrección demuestra que Dios aceptó el pago por los pecados. Si Cristo no resucita, significa que Dios no estaba aceptando el pago por los pecados. Al Cristo resucitar, esa es la afirmación de que Dios está aceptando el sacrificio de Cristo por
los creyentes. Y por eso ahora, por esa resurrección, es que nosotros podemos disfrutar de que Él nos sustituye en los pecados y podemos disfrutar de que Él se presente delante del Padre por nosotros, para que nosotros seamos justificados y el Padre nos vea sin pecado. Juan 11, amén. Vamos a Juan 11, versículos 25 al 26. Si quiere, no lo busque, pero está narrando la resurrección de Lázaro y expresa el Señor Jesucristo y le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro había muerto de manera real, pero las palabras de Jesús no se están limitando a la muerte de Lázaro, se están extendiendo también a la vida espiritual. Cristo es el único que puede dar vida. Y si tú estás aquí, estás muerto espiritualmente, en Cristo tú puedes tener vida espiritual. ¿Y por qué lo sabemos? Miren cómo sigue el texto. Miren cómo sigue el texto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él está utilizando la muerte literal física de Lázaro para hablar ahora de una muerte más trascendente y más importante, que es nuestra eternidad con Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Y todo aquel que cree y vive en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y el Señor te puede preguntar a ti: ¿crees esto? Y Marta le responde: sí, Señor. Versículo 27. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que todavía Él no ha resucitado, pero ella cree que Él es el Cristo, aquel que iba a morir y a resucitar por los pecados. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, que dejaste tu cielo, tu trono, y descendiste y dejaste toda tu gloria y te humillaste aquí en la tierra y viviste una vida de humillación como ninguno de nosotros está viviendo, porque ninguno de nosotros es Dios. Y dejando de disfrutar de todas las cosas que podía disfrutar para llevar a cabo el plan redentor. Y ahí muere y resucita. Y ahora regresa a ese estado de gloria junto a su Padre. Nuestros ojos deberían estar en ese estado. Pero si Cristo no resucita, nosotros no podemos disfrutar eso. Visita que nos acompaña. Personas que están aquí hoy y no son creyentes. La pregunta para ti es: ¿crees? ¿Crees que Jesucristo resucitó? Si como Marta tu respuesta es que sí, te puedo garantizar que Jesús para ti es el Cristo. Pero si tu respuesta es que no, no te puedo engañar. O crees o no crees. No hay paño medio. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador, pero Cristo también es el juez. Cristo es el Salvador, pero Cristo es el juez. Cristo es el Salvador para todos aquellos que creen y se arrepienten, pero un día Cristo va a ser el juez para todos aquellos que le rechazan. Y mira que le hemos predicado, y mira que le hemos hablado, y aún así siguen con los corazones duros en contra del Señor Jesucristo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Creerás como María, como Juan, como Pedro, como Pablo y muchos otros que estamos aquí hoy que hemos creído? ¿O serás insensato y tardo para creer? Tienes que escoger qué harás. Creyentes que están aquí hoy, sigue creyendo, sigue alimentando tu fe, sigue aumentando en tu devoción, en tu relación con el Señor, para que tu fe florezca. Yo sé que hay mucho dinero que buscar, hay muchos biles que pagar, hay muchas cosas que hacer, pero ¿de qué nos vale todo eso sin Cristo? Órale al Señor que te dé la sabiduría de cómo poder darle una mejor vida a tu familia, poder tener ciertas comodidades, no es pecado, pero trácense en la meta que todo eso va a ser sin abandonar su relación con el Señor. Todo eso va a ser sin abandonar su devoción, su pasión, su servicio por su buen Señor. Sigue creyendo, crece en tu relación con el Señor. Ahora, creyentes que están aquí, no importa la situación que estés pasando. Sé que algunos de ustedes están luchando con el cáncer, algunos de ustedes han estado luchando con el divorcio, algunos de ustedes tienen etapas difíciles con niños pequeños donde tienen que educarlos, corregirlos y muchos más problemas. Hijos incrédulos, familiares que quizás no quieren saber del Señor. No importa en la situación en la que tú te encuentres, si Cristo resucitó, tú tienes esperanza.
Si Cristo resucitó, tú tienes esperanza de que todo esto no es todo. Esto es pasajero. Nuestra eternidad es con el Señor. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Por eso mañana podemos salir a vivir en victoria, en una victoria real. La victoria real no es que se van a acabar los problemas, es que a pesar de los problemas, si mañana me toca morir, yo voy a partir con mi buen Señor. Yo puedo tener esa paz y esa tranquilidad que si Él resucitó, yo también lo voy a hacer. Y ya termino con estas preguntas y algo más que les quiero leer. Primera pregunta, respóndete para ti mismo. ¿La muerte de Jesús fue en vano? ¿La muerte de Jesús fue en vano? Sé sincero con el Señor. Responde para ti mismo, pero sé sincero. ¿Tiene poder Jesús para vencer la muerte? ¿Tiene poder Jesús para vencer la muerte? ¿Resucitó verdaderamente? ¿Resucitó verdaderamente? Pregunta, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Y quiero decirte que está hoy a la diestra del Padre para interceder por todos los creyentes que han confiado en Él. Que si tú has creído en Él, no estás solo, sin importar la situación que estés viviendo. Él está contigo. Él está contigo, Él te acompaña. Él tiene su mirada en ti. Última pregunta, ¿qué harás con esta verdad? ¿Qué harás con esta verdad? ¿Vas a creer? ¿Vas a rendirte? ¿O vas a amarle, agradecerle y servirle y adorarle por siempre? El primer día de la semana llegó. Junto a María, ahora yo también quiero servirle al que resucitó. Aquel que la tumba nunca le pudo detener. Quiero seguirle por su palabra. Quiero seguir creyendo. Quiero que Él me ilumine para seguir creciendo. Quiero confiar cada día más y más. Aunque sufra mucho, sé que pronto con Él voy a estar. Él me liberó y un día mis demonios afuera echó. Duro es el combate, pero triunfaré porque mi victoria me la compró Él. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Señor, en esta hora venimos delante de usted a alabarle, a glorificarle como usted se merece por lo que usted hizo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por morir por estos pecadores que somos nosotros. Gracias porque el plan de redención el Padre lo aceptó el día que resucitaste. Padre, Señor, a ti venimos por los méritos de Cristo ganados en la cruz del Calvario a favor de nosotros, rogándote que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos para salir de aquí no como estoicos, no como poderosos, valientes, sino como aquellos que tienen la confianza en ti, aquellos que saben que porque tú resucitaste, vamos a resucitar. Padre Señor, te pedimos que nos sostenga. Duro es el combate, pero tú estás con nosotros. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, iglesia.